Saludos, mi estimada audiencia. Bienvenidos a un nuevo programa. Ya comenzamos la semana, desde el día de ayer, una semana de trabajo intensa y desafiante, el cual necesitamos abordar con mucha firmeza. Así que aquí estamos, terminando uno de los programas más interesantes que se ha desarrollado en los últimos días, que tiene que ver con todo el contenido de 1 Corintios 16, 13 y 14, donde Pablo resume su carta en simplemente dos textos y desafía a su audiencia, desafía a una comunidad tóxica, a una comunidad que había desarrollado actitudes infantiles y tóxicas, a los cuales llamó niños espirituales, y que no podía desarrollar contenido más alto, de más alto valor, por la sencilla razón de que no podían procesar estas enseñanzas porque estaban todavía tomando leche espiritual. Cuando nosotros trasladamos todos estos conocimientos a el matrimonio, entonces allí podemos sacar un contenido práctico que estuvimos evaluando pues en la última semana. Ahora bien, dentro de toda esta dinámica, uno de los elementos claves que resaltó muchísimo en mi corazón y en mi entendimiento es el asunto del amor. El asunto de lo que él habla y trata de aplicar a su audiencia en cuanto a el amor, a la acción que debe tener el amor dentro de la vida de una persona. Y donde dentro de esta comprensión me llegó a la mente y a la memoria, y ayer estuvimos disertando sobre eso, acerca de 1 Corintios 13, las incompletitudes del amor, que habla en los primeros versículos del capítulo 13. Y esto muchas veces lo pasamos por alto, dejamos que esto pase inadvertidamente dentro de nosotros, porque estamos enfocados sencillamente en aquellas cosas que queremos ver en el texto, y no nos damos cuenta que dentro del texto hay una dinámica mucho más profunda y mucho más elemental de lo que al principio de esta carta el autor trata de enseñar. Entonces, dentro de esta dinámica, el apóstol quiere enseñarles la profundidad de la madurez del amor a los corintios. Y en este proceso, él describe ciertas actitudes y ciertas prácticas que se pueden hacer, que podrían simbolizar y que podrían describir de manera negativa lo que es el amor. O sea, es decir, estas características, lo que dicen y lo que trata de decirnos el apóstol Pablo, es que hay cosas que se parecen al amor, pero no lo son. Quiero repetir nuevamente esto porque es importante. Hay cosas que hacemos que se parecen al amor, pero definitivamente no son amor. El hecho de hacer algo, y es ahí lo que recalca el apóstol Pablo, cuando habla de las incompletitudes del amor, el hecho de hacer algo no califica como amor. Y esto es profundo, esto es algo muy profundo, porque estas cosas generalmente no son evidentes para la audiencia, no son evidentes para la persona que dice amar. Entonces, dentro de las características que Pablo habla, y quiero leer para ustedes el texto, Pablo dice ciertas cosas que no es el amor, o que no completan el amor en una manera práctica, lo que llamo en mis propios términos la incompletitud del amor, porque parece que es amor, pero no lo es. El amor puede ser imitado por el egoísmo, por la banalidad de la vida, y eso es profundamente disfuncional. Entonces, dentro de esta comprensión donde Pablo enumera cosas que podrían parecerse a el amor, o dimensionan ciertas características angelicales o sobrenaturales que podrían significar un crecimiento exponencial en la vida de una persona, Pablo enumera y habla de, por ejemplo, que si tú hablas lenguas humanas y angelicales y no tienes amor, de nada te sirve. También habla del metal reluciente, habla del címbalo que retiñe, y dice que si tuvieras profecía y pudieses entender todos los misterios y toda la ciencia, y tuvieses toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice el versículo 2. También el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes. Aquí viene uno de los elementos que podría significar en una persona. Dice, bueno, yo tengo amor y por eso entrego todo. Dice que, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, a estas cosas, estos primeros 3 versículos, lo llamo la incompletitud del amor, porque son cosas que se pueden hacer, son cosas que parecen elevadas y sobrenaturales, pero no necesariamente identifican las características que Pablo llama en el versículo 7 y los versículos siguientes acerca del amor. Entonces, desde el versículo 4 en adelante, él da varias características de lo que es el amor.
Y dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Entonces el versículo 7, que es el tema preferido y que es desde allí donde sacamos la herramienta del cuadrante del amor, o el cuadrante de 1 Corintios 13:7, donde dice que, y utiliza la palabra tapanta, haciendo referencia al contexto de lo que quiere decir. Cuando él utiliza tapanta en este contexto, él está tratando de decir que todo aquello que está diciendo anteriormente está intrínsecamente relacionado con estas 4 palabras. Y es por eso que utiliza el tapanta 4 veces dentro de este contexto. Ahora bien, lo que quiero aplicar al matrimonio y al contexto de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de matrimonios en crisis, y hay una crisis institucional sobre la institución más importante de la humanidad, el matrimonio. Y hay una crisis fundamental y una crisis y generalmente esta crisis está dada por el egoísmo, porque sencillamente las personas están enfocadas en esas incompletitudes del amor y tienen elementos que pueden desarrollar, que pueden incluso ser elementos que se podrían describir dentro de una audiencia como elementos sobrenaturales de lo que significa el amor en esa persona. Pero cuando estos elementos están desarrollados en base a un egoísmo profundo, y es muy difícil identificar el egoísmo en estos términos porque se necesita mucho discernimiento espiritual para completar y entender aquello que se quiere o se está haciendo. Entonces, cada quien tiene que evaluarse según su propio corazón, porque en este asunto la profundidad de lo que estamos hablando está intrínsecamente en el interior de la persona. Y esto es muy difícil de expresar a la luz de lo que viven las personas en sus relaciones matrimoniales. Porque cuando una persona tiene un amor que es incompleto, es decir, en los términos prácticos, un amor egoísta, un amor que no es capaz de someterse bajo estas 4 palabras donde Pablo resume todo lo anterior dicho, sencillamente carece del amor sacrificial que Cristo hace por su iglesia. Recuerde que la comparación que Pablo hace acerca del amor matrimonial lo hace en los términos de Cristo por su iglesia. Y en esos términos de sacrificio, en esos términos de entrega, es donde se ve el amor, es donde se descubre el amor. Y eso lo puede percibir solamente la persona que lo contiene. Y estoy llamando a la sinceridad. Desde mi propia intencionalidad de todos estos temas, muchas de las cosas que hablo han sido experiencias personales donde la reflexión bíblica y la reflexión acerca de muchos de los traumas causados por relaciones rotas en mi vida, principalmente pues la paterna, la materna, que fueron a muy temprana edad, y después las relaciones matrimoniales que fueron profundamente desafiantes y que fracturaron profundamente mi vida y que me ha costado años reparar todo ese daño intrínseco dentro de mí, que básicamente pues ha estado saliendo progresivamente en la medida en que puedo conocer, ¿verdad?, la palabra, y puedo comprender mis propias actitudes y mis propios comportamientos, que son muchas veces envenenados por estos traumas que han profundizado dolor en mi vida y que a la luz de su propia vida pueden estar causando mucho dolor en la suya, y puede estar fracturando una relación que posiblemente tiene toda la capacidad de llegar a ser una relación como Cristo amó a su iglesia. Entonces, en este entendimiento necesitamos sincerarnos nosotros mismos, necesitamos poner nuestra vida en el altar, poner nuestra vida entre el fuego y el altar y empezar a desconstruir aquellos elementos disfuncionales que están socavando nuestro interior. Entonces, para finalizar este episodio, necesitamos asiduamente meternos con sencillamente una de las herramientas que he puesto a su disposición, que es el sentido común. La experiencia personal es muy desafiante cuando se trata del crecimiento. En la medida que usted se expone a un contenido de crecimiento e identifica aquellas cosas que están causando dolor y malestar, no solamente en su propia persona, angustia, miedo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, en la medida que usted pueda identificar esos elementos, porque ¿qué es lo que hace la incompletitud del amor? La incompletitud del amor le capacita sencillamente para desarrollar actitudes tóxicas dentro de su relación matrimonial. Repito nuevamente, la incompletitud del amor, aquellos elementos que decimos que posiblemente pueden hacer referencia a otros, que es el amor, por ejemplo, el amor evitativo que desarrollamos en Matrimonios 3.0, esas dinámicas apasionadas donde somos capaces de dar la vida por el cónyuge o por aquella persona que decimos amar, no son necesariamente características del amor verdadero en absoluto.
Y es una cosa que usted tiene que caer en la realidad de su propia vivencia. Cuando usted se da cuenta que ese amor disfuncional que describimos en Matrimonio 3.0 cuando hablamos acerca de la pasión, eso puede mostrar mucha pasión visceral en su vida, pero no necesariamente puede ser un amor completo como el que Cristo amó a su iglesia. Entonces le llamo a la sinceridad, le llamo al razonamiento lógico, le llamo a la disposición de someterse y someter su vida bajo su propio escrutinio para que usted mire realmente qué significado realmente tiene el amor en su vida y el sacrificio. Porque puede ser que sencillamente usted esté actuando bajo el egoísmo, bajo la incompletitud del amor. Y una de las herramientas que estamos desarrollando para identificar todas estas cosas que estamos hablando de la incompletitud del amor es una herramienta que estoy llamando la geometría del vínculo traumático. La geometría del vínculo traumático, donde identificamos la hipersensibilidad que desarrollan las personas a ciertos factores críticos dentro de la relación matrimonial. Te leo en los comentarios.